Bienvenidos a Marca en una semana, vaya, con cuánto tema, aunque claro que con un par sobresalientes, ¿no? Uno tiene, para empezar, digamos, una lista de ni. Porque ni la danza de reuniones presidenciales en Europa, ni las polémicas con referentes de los movimientos sociales por la tarjeta alimentar, ni la buena voluntad protocolar de Portugal, España y Francia respecto de la deuda argentina, ni el humo por el comunicado de Cancillería sobre la violenta escalada en Oriente Medio, ni el Club de París, ni los anuncios y concreciones sobre vacunas, ni la casi increíble y reiterativa berretada de analizar cómo anduvo la cara de Bergoglio en su cónclave con el presidente, ni el uso demagógicamente lacrimógeno también, berreta, acerca de las intenciones de Matías Almeida para vacunar a todo azul, ni la vocación acuerdista de Cristalina, ni el aval del Senado a los decretos nacionales, tratando de establecer docencia, eso quise decir, por la pandemia, y el aval también al proyecto que exige usar lo que gire el Fondo Monetario para combatir la pandemia, y no pagarle al Fondo Monetario. Nada de todo eso, decía, queda por encima, sino muy por debajo, del número inflacionario de abril, que en el acumulado ya supone más de la mitad del aumento de precios previsto para todo el año, lo que enciende luces muy anaranjadas. Tal vez no hacía falta que las cifras oficiales, comillas, revelaran lo que la inmensa mayoría de la población sufre en las góndolas de los supermercados, ya que hoy empiezan a regir las inspecciones, los controles. Después hablamos de esto. Lo que se sufre allí en los comercios de cercanía, en los productos de primera necesidad, pero que la cifra fuese simplemente ratificatoria, desde ya que no aminora el impacto. Y para reforzar cierta línea trazada en este espacio la semana anterior, está claro que el gobierno debe producir algún o algunos golpes de efectos que no sean efectismo. Y en el corto plazo, salvo fundamentada opinión en contrario, hay esencialmente dos que se complementan. Vacunar, por supuesto que en simultáneo con impedir desbordes generalizados en el sistema de salud, y controlar la inflación. Van en yunta por un par de razones demasiado obvias, juntadas con una tercera que podría no serlo tanto. Arribo y producción local de vacunas implicarán una levantada de ánimo extendida, más la consiguiente probabilidad de que puedan aminorarse restricciones en el funcionamiento de la economía. Y empalmado con eso, si fuera posible planchar precios, habría al menos sensación de respiro en bolsillos populares y de clase media que están agobiados.
La primera parte estaría en marcha. Se subraya el potencial. Para depresión del arco opositor, empieza a destrabarse la entrega de las dosis de AstraZeneca y las Sputnik fluyen a ritmo persistente. Basta apreciar la prédica ya escabrosa, fuera de hurcas o de comedidos mediáticos, en favor de la farmacéutica estadounidense Pfizer. Ahora a las 10:12 vale aclarar porque la sucesión de inventos se renueva con diferencia de horas o de minutos. Hasta ahora el último hallazgo fue un operativo de prensa conjunto el miércoles, en el caso de la vacuna que algunos de los pornógrafos llegaron a denominar soviética. ¿Qué hicieron? Escupieron que había fallas posiblemente serias en el control del Gamaleya, que produce el Sputnik, no solo ahora, siendo que solo se trataba de errores menores en la transcripción informativa. Por supuesto, el de paso cañazo radicó en insistir con las bondades de la vacuna de Pfizer y en preguntar por qué el gobierno no las compró cuando debía. A costa de entregar las Malvinas si era imprescindible, les faltó indicar con cita de la comandante Pato. Hará 2 o 3 sábados hablábamos aquí con Pedro Brigger en torno de esto, ¿no? De que nunca se vio, un lobby comunicacional semejante del periodismo independiente. Jamás una operación fue tan descarada en sus formas de títulos y comentarios que inundan sin pausa la tele, la radio, los portales, sea de manera directa o a través de sembrar falsas noticias e interrogantes acerca de todos los productos de la competencia, desde ya que contra los rusos y chinos en particular. Y me parece que de esto también hablamos en algún momento, a preparar el estómago para lo que será el escenario si los cubanos demuestran la efectividad de su vacuna y Argentina cierra trato para importarla y o producirla. Lo único que circunstancialmente le entra en disputa a tamaña grosería propagandística consiste en que el terrorismo es solo palestino. El segundo aspecto, la inflación, sería mucho más complicado porque la aparente improbabilidad o titubeos para encontrarle la vuelta son capaces de disolver al éxito vacunatorio. Disolver, disminuir. Esto es, si las vacunas producen efecto de confianza extendida, pero la economía no se encarrila aunque fuese en sus términos inflacionarios coyunturales, y podría ocurrir que al gobierno no le sirva y que reciba un voto castigo. Ahí es donde aparece el tercer factor que no resultaría tan obvio. O, quizá mejor expresado, aquel al que por ahora se le presta poco o ningún interés porque incluso asoma profundamente antipático, políticamente incorrectísimo, señalarlo en medio de la pandemia y de los dramas económicos. 2 puntos, las elecciones. Que se posterguen las primarias y las generales es un tema que con toda seguridad figura a la cola y lejos, pero muy lejos, de las grandes inquietudes sociales.
vale decirlo, incrementado para las tranzas y especulaciones de oficialismo y oposición en torno de figuras candidateables, armado de listas, operetas, posicionamientos, etc. Para decirlo rápido, suena insultante, irrespetuoso que se hable de eso. Sonará como sonará, pero es veraz que si el gobierno no gana las elecciones con una contundencia o distancia que ensanche su mayoría parlamentaria, y de ese modo garantizar o esperanzar la aprobación de proyectos y leyes que lo afiancen en el ejercicio del poder real, estará en dificultades graves o muy difíciles, porque encararía hacia las presidenciales arriesgándose al síndrome del pato rengo. Habrá quienes digan, y no les faltarán razones, que nada de esto conlleva soluciones estructurales. El problemita es que si lo estructural pretende resolverse de la noche a la mañana, nos habremos comido la cena en el almuerzo. Para resumir, ampliando: control epidemiológico, vacunas, domar la inflación siquiera momentáneamente, evitando las tensiones sobre el tipo de cambio que generan psicosis colectiva y efectiva aún entre quienes no vieron un dólar en su vida, regular tarifas de los servicios públicos para obturar bronca masiva, asistencialismo de base, avance con las organizaciones de la economía popular, patear lo que se pueda y deba el monstruoso endeudamiento externo macrista, comunicar alguna vez como se debe, ganar las elecciones sobre ese piso y de forma tal que permita construir un relato relativamente tranquilizador hacia futuro de mediano alcance, que el gobierno sabe si tiene previsto estratégicamente para salir de las meras tácticas. Este núcleo, que se escribe y dice fácil, digamos, es siempre, teniendo en cuenta que con sus grandes o inmensos defectos, tibiezas, contradicciones, el Frente de Todos está también lejísimos de ser igual al retorno de un gobierno de derechas. Desde ya, si se considerase que sí son lo mismo, bajamos la persiana y otra cosa.